Mi hogar. Último capítulo de la autobiografía de Oliver Sacks, En movimiento. A veces tenía la impresión de que me había ido de Inglaterra de manera clandestina. Había disfrutado de una excelente educación inglesa. Había asimilado lo mejor de la dicción y la prosa inglesas, los hábitos y tradiciones de 1000 años, y me llevaba ese precioso cargamento mental, todo lo que habían invertido en mí fuera del país, sin despedirme ni dar las gracias. Sin embargo, seguía considerando Inglaterra mi hogar. Regresaba siempre que podía y me sentía más fuerte y mejor escritor cada vez que ponía los pies en mi patria. Me mantenía en contacto con mis parientes, amigos y colegas de Inglaterra y fingía que mis 10, 20, 30 años en los Estados Unidos no eran más que una larga visita y que tarde o temprano volvería a casa. Pero mi idea de Inglaterra como mi hogar sufrió un duro golpe en 1990, cuando mi padre murió y se vendió la casa de Mapesbury Road, la casa donde yo había nacido y me había criado y que había visitado, alojándome en ella a menudo cuando regresaba a Inglaterra. Esa casa en la que cada centímetro estaba impregnado de recuerdos y emociones. Ya no tenía un lugar al que volver, y a partir de entonces mis visitas ya no eran más que visitas, y no un regreso a mi país y a mi gente. No obstante, me sentía extrañamente orgulloso de mi pasaporte británico, que antes del 2000 era de tapa rígida, con un grabado en relieve grande, hermoso y con letras de oro, muy distinto de los pasaportes endebles y pequeños que emitían casi todos los demás países. No pedí la ciudadanía estadounidense y me conformaba con tener el permiso de residencia, con que me consideraran un residente extranjero, lo que coincidía con mi manera de sentir, al menos durante mucho tiempo. Me veía como un extranjero observador y amistoso que anotaba todo lo que ocurría a mi alrededor, pero sin responsabilidades cívicas como votar, tener que ser miembro del jurado o tener que ponerme de parte de la política o de los políticos del país. A menudo me sentía, tal como dijo de sí misma Temple Grandin, como un antropólogo en Marte, una sensación que experimentaba mucho menos en mi época californiana, cuando me sentía parte de las montañas, los bosques y los desiertos del oeste. Y en junio de 2008, para mi sorpresa, oí que mi nombre figuraba en la lista de los títulos que iba a conceder la reina el día de su cumpleaños, que iba a recibir la orden de comandante del Imperio Británico. El término comandante me hizo gracia. No me imaginaba de comandante en el puente de un destructor o de un acorazado, pero sentía curiosidad y estaba profundamente emocionado por ese título. Aunque no soy propenso a vestir formalmente ni a otro tipo de formalidades, suelo llevar una ropa descuidada y decrépita y solo tengo un traje, disfruté con las formalidades de Buckingham Palace, de que me dijeran cómo tenía que hacer la reverencia, cómo caminar hacia atrás ante la reina, cómo esperar a que ella me cogiera la mano o se dirigiera a mí. No se podía tocar a la monarca ni hablar con ella motu propio. Me daba un poco de miedo hacer algo desastroso, como desmayarme o tirarme un pedo justo delante de la reina, pero todo fue bien. Durante la ceremonia me quedé muy impresionado por el aguante de la reina. Cuando me llamaron, ella ya llevaba más de 2 horas de pie, erguida, sin apoyo alguno. Aquel día se concedían 200 distinciones. Me habló brevemente, pero con calidez, y me preguntó en qué estaba trabajando. Me dio la sensación de ser una persona cordial y muy digna, con sentido del humor. Fue como si ella e Inglaterra me dijeran: «Has hecho un trabajo útil y honorable, vuelve a casa, todo está perdonado». Mientras escribía veo una voz, la isla de los ciegos al color o el tío tungsteno,
no abandoné la vida médica ni dejé de visitar a mis pacientes en el Beth Abraham, las Hermanitas de los Pobres y otras instituciones. En el verano de 2005 fui a Inglaterra a visitar a Clive Wearing, el extraordinario músico amnésico que había sido el tema de la película de Jonathan Miller, rodada en 1986, prisionero de Sin Conciencia. La esposa de Clive, Débora, con la que me he escrito a lo largo de los años, acababa de publicar un extraordinario libro sobre él y deseaba que yo pudiera ver el estado de Clive 20 años después de su desastrosa encefalitis. Aunque Clive no recordaba casi nada de su vida adulta y no tenía en la memoria nuevos hechos durante más de unos pocos segundos, era capaz de tocar el órgano y dirigir un coro, igual que había hecho cuando era músico profesional. Clive ilustraba ese poder único de la música y de la memoria musical, y yo quería escribir sobre el tema. Mientras reflexionaba sobre ello y sobre otros temas neuromusicales, me pareció que debería intentar componer un libro sobre la música y el cerebro. Musicofilia, que es como acabó titulándose el libro, comenzó siendo un proyecto modesto. Lo imaginaba como un librito delgado, quizá de 3 capítulos, pero a medida que empezaba a pensar en la gente con sinestesia musical, la gente con amusia, incapaz de reconocer ninguna música, la gente con demencia frontotemporal que podía sufrir un repentino arrebato o liberación de talentos y pasiones musicales insospechados, la gente con ataques musicales o ataques inducidos por la música, y la gente acosada por gusanos auditivos o imágenes repetitivas musicales o directamente alucinaciones musicales, el libro iba creciendo poco a poco. Además, el poder terapéutico de la música me había fascinado desde que comprobara sus efectos en mis pacientes posencefálicos, 40 años atrás, incluso antes de que la L-Dopa los despertara. Desde entonces me había maravillado la capacidad de la música para ayudar a los pacientes que sufrían otras muchas afecciones, amnesia, afasia, depresión e incluso demencia. Desde que en 1985 se publicara El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, he recibido un número creciente de cartas enviadas por lectores que a menudo describen sus propias experiencias, cosa que ha extendido mi práctica, por así decir, mucho más allá de los confines de la clínica. Musicofilia, y posteriormente Alucinaciones, se vio así enormemente enriquecido por algunas de esas cartas y relatos, no menos que por mi correspondencia y mis visitas a médicos e investigadores. Y mientras escribía acerca de muchos pacientes y temas nuevos en musicofilia, también volví a visitar a algunos pacientes acerca de los que había escrito anteriormente, centrándome esta vez en sus reacciones a la música y considerándolos a la luz de las nuevas formas de producción de imágenes cerebrales y de las ideas de cómo el cerebro-mente crea construcciones y categorías. Al cumplir los 70 años, gozaba de una salud excelente. Había tenido algunos problemas ortopédicos, pero nada serio ni que amenazara mi vida. No pensaba mucho en la enfermedad ni en la muerte, aun cuando había perdido ya a mis 3 hermanos mayores, así como a muchos amigos y coetáneos. En diciembre de 2005, sin embargo, el cáncer se presentó de manera repentina y dramática. Un melanoma en el ojo derecho, que apareció como una repentina incandescencia en un lado y luego como ceguera parcial. Probablemente llevaba ya algún tiempo creciendo lentamente y en ese punto se había acercado a la fóvea, la diminuta área central, donde la visión es más aguda. El melanoma tiene mala reputación y cuando se pronunció el diagnóstico lo consideré una sentencia de muerte. Pero mi médico dijo enseguida que los melanomas oculares eran relativamente benignos. Casi nunca presentaban metástasis y se podían tratar sin problemas. Me aplicaron radioterapia y luego láser varias veces porque ciertas zonas volvieron a crecer.
Durante los primeros 18 meses de tratamiento, mi vista fluctuaba en el ojo derecho casi cada día, desde la casi ceguera a la casi normalidad. Y esas fluctuaciones me llevaban del pavor al alivio y luego de vuelta al pavor, de un extremo emocional al otro. Todo esto habría sido difícil de soportar y me habría costado aún más vivir con ello, de no haberme sentido fascinado por algunos de los fenómenos visuales que ocurrían mientras, poco a poco, mi retina y mi vista iba siendo corroída por el tumor y el láser, las brutales distorsiones topológicas, las perversiones del color, el rellenado de los puntos ciegos de manera inteligente pero automática, la incontinente extensión del color y la forma, la continua percepción de objetos y escenas cuando los ojos estaban cerrados y, no menos importante, las diversas alucinaciones que ahora irrumpían en mis puntos ciegos, cada vez más grandes. Estaba claro que aquello afectaba al cerebro tanto como al propio ojo. Me daba miedo quedarme ciego, pero me daba aún más miedo morirme, de manera que llegué a una especie de trato con el melanoma. Llévate el ojo, si quieres, le dije, pero déjame el resto en paz. En septiembre de 2009, después de 3 años y medio de tratamiento, la retina de mi ojo derecho, frágil a causa de la radioterapia, sufrió una hemorragia que lo cegó por completo. Fracasaron todos los intentos de eliminar la sangre, porque la retina de inmediato volvía a sangrar. Sin visión binocular ahora tenía que afrontar e investigar muchos fenómenos nuevos e incapacitantes, aunque a veces asombrosos. La pérdida de la visión estereoscópica fue para mí, como apasionado estereófilo, una carencia no solo triste, sino a menudo peligrosa. Sin la percepción de la profundidad, los escalones y bordillos no parecían más que líneas en el suelo, y los objetos lejanos los veía en el mismo plano que los cercanos. Con la pérdida del campo visual del ojo derecho, sufrí muchos accidentes, pues chocaba con objetos o gente que de repente parecían surgir de la nada. Y mi ojo derecho no solo estaba ciego físicamente, sino también mentalmente. Ya no soportaba ni imaginar la presencia de lo que no podía ver, esa negligencia espacial unilateral, tal como la llaman los neurólogos, generalmente es el resultado de un ictus o de un tumor en unas áreas visuales o parietales del cerebro. En mi caso, como neurólogo, esos fenómenos resultaban especialmente fascinantes, pues me proporcionaban un asombroso panorama de la manera en que funciona el cerebro, o de la manera en que funciona mal o deja de funcionar, cuando el estímulo procedente de los sentidos es deficiente o anormal. Todo esto lo documenté con minucioso detalle. Mis diarios sobre el melanoma alcanzan las 90.000 palabras y lo estudié, llevando a cabo experimentos perceptivos de todo tipo. Toda esa experiencia, al igual que la que había tenido con la pierna, se convirtió en un experimentum situatis, un experimento conmigo mismo o en mí mismo. Las consecuencias perceptivas de mi lesión en el ojo constituyeron un fértil campo de investigación. Me sentía como si estuviera descubriendo todo un mundo de fenómenos extraños, aunque no podía evitar pensar que todos los pacientes con problemas oculares como el mío seguramente experimentaban algunos de los mismos fenómenos perceptivos que yo. Escribir acerca de mis propias experiencias, por tanto, era una manera de escribir sobre las suyas. Pero esa sensación de descubrimiento resultaba excitante y, junto con el hecho de seguir visitando a mis pacientes y seguir escribiendo, me permitió afrontar lo que de otro modo habría sido unos años aterradores y desmoralizadores. Trabajaba con denuedo en un nuevo libro, Los ojos de la mente, cuando me vi afectado por una nueva serie de percances y retos quirúrgicos. En septiembre de 2009, justo después de la hemorragia del ojo derecho,
tuvieron que reemplazarme totalmente la rodilla izquierda, cosa que naturalmente también generó un modesto diario. Me dijeron que pasaría por un periodo de más o menos 8 semanas hasta recuperar el movimiento completo de la rodilla, pero no fue así, y la rodilla se quedaría rígida para el resto de mi vida. Rehabilitar la rodilla, eliminar el tejido cicatrizado, sería muy doloroso. No se haga el valiente, dijo el cirujano. Podemos administrarle todos los analgésicos que necesite. Mis terapeutas, además, se referían al dolor en términos casi cariñosos. Abrázalo, decía, sumérgete en él, insistían en que era un dolor bueno. Y llevarme hasta el límite era fundamental si quería recuperar la flexibilidad completa en el breve periodo del que disponía. Me iba bien en la rehabilitación. Iba recuperando movimiento y fuerza cada día, cuando surgió otro problema inoportuno. Apareció la ciática, con la que había luchado durante muchos años, al principio de manera lenta y furtiva, pero rápidamente alcanzó una intensidad muy superior a lo que había experimentado antes. Me esforzaba por continuar la rehabilitación, por mantenerme activo, pero el dolor de la ciática podía conmigo y en diciembre no se me podía levantar de la cama. Tenía un montón de morfina que me había quedado de la operación de la rodilla, que había sido una ayuda inapreciable con el dolor bueno de la rodilla, pero prácticamente no servía de nada contra el dolor neurálgico típico de un nervio espinal pinzado. Lo mismo ocurre con todos los dolores neuropáticos. Me resultaba imposible sentarme, ni siquiera durante un segundo. Era incapaz de sentarme a tocar el piano, una triste carencia porque había vuelto a tocar el piano y asistía a clases de música ahora que había cumplido los 75. Tras haber escrito acerca de cómo la gente mayor puede aprender nuevas habilidades, me pareció que había llegado el momento de seguir mi propio consejo. Intenté tocar de pie, pero me resultaba imposible. Tenía que escribir de pie. Me construí una plataforma elevada especial sobre mi mesa de trabajo, utilizando 10 volúmenes del Oxford English Dictionary. Descubrí que la concentración que necesitaba para escribir funcionaba tan bien como la morfina y no tenía efecto secundario. Detestaba estar tumbado en la cama con un dolor de 1000 demonios y pasaba todas las horas que podía escribiendo en mi improvisada mesa alta. Parte de lo que pensaba, escribía y leía en aquella época, de hecho, trataba sobre el dolor, un tema acerca del que nunca había reflexionado. Mi experiencia reciente en el curso de 2 meses me había enseñado que había al menos 2 tipos de dolor radicalmente distintos. El dolor de la operación en la rodilla era completamente local, no se extendía más allá de la zona de la rodilla, y dependía completamente de lo mucho que estirara los tejidos operados y contraídos. Podía cuantificarlo en una escala del 1 al 10 y por encima de todo, como decían los terapeutas, era un dolor bueno, un dolor que uno podía abrazar, superar y vencer. La ciática, un término inadecuado, era completamente distinto en cualidad. Para empezar, no era local, se extendía mucho más allá de la zona inervada por las raíces nerviosas L5 de la derecha afectadas. No había una respuesta predecible al estímulo de estirar como ocurría con el dolor de la rodilla. Por el contrario, llegaban repentinos paroxismos totalmente impredecibles para los que no estabas preparado. No podías apretar los dientes de antemano. Su intensidad se salía de la escala. No había manera de cuantificarlo, simplemente era insoportable. Peor aún, ese tipo de dolor poseía un componente afectivo propio que me resultaba difícil de describir. Una cualidad agónica, angustiosa, horrible. 3 palabras que todavía no captan su esencia. El dolor neurálgico no lo puedes abrazar, ni combatir, ni te puedes adaptar a él. Te aplasta hasta convertirte en una especie de pulpa tenebrosa y estúpida. Toda tu fuerza de voluntad, toda tu identidad desaparece bajo el embate de ese dolor.
Volví a leer el gran libro de Henry Head, Studies in Neurology, donde contrasta las sensaciones epicríticas localizadas con precisión, discriminatorias y proporcionales al estímulo, con las sensaciones protopáticas, difusas, cargadas de sentimientos y paroxísticas. Esta dicotomía parecía corresponder perfectamente los dos tipos de dolor que experimentaba. Y me planteé escribir un libro o un ensayo breve y muy personal acerca del dolor, resucitando, entre otras cosas, los términos y distinciones largamente olvidados de Head. Obligué a mis amigos y colegas a escuchar largo y tendido mis pensamientos, pero no conseguí acabar el ensayo. En diciembre la ciática era tan insoportable que ya no podía leer, ni pensar, ni escribir, y por primera vez en mi vida me planteé el suicidio. La operación espinal se programó para el 8 de diciembre. En aquella época tomaba enormes cantidades de morfina y el cirujano me había advertido que el dolor podría incluso empeorar a causa del edema postquirúrgico, al menos durante un par de semanas después de la operación. Y así fue, de hecho. Diciembre de 2009 siguió siendo un mes desastroso y quizá la fuerte medicación que tomaba para el dolor acentuó los sentimientos que tenía en aquella época, el vaivén a menudo repentino entre la esperanza y el miedo. Incapaz de permanecer 24 horas al día en la cama, aunque con la necesidad de estar echado, comencé con la ayuda de un bastón en una mano y con la otra agarrándome del brazo de Kate a ir a la consulta, donde al menos podía dictar cartas y contestar llamadas telefónicas. Fingir que volvía el trabajo al tiempo que estaba tumbado en el sofá de mi despacho. Poco después de mi 75 aniversario, en 2008, conocí a alguien que me cayó simpático. Se trataba de Billy, un escritor que acababa de mudarse a Nueva York procedente de San Francisco, y comenzamos a salir a cenar juntos. Yo, que toda la vida he sido tímido e inhibido, dejé que la amistad y la intimidad brotaran entre nosotros, quizás sin acabar de comprender del todo hasta qué punto. Solo en diciembre de 2009, mientras todavía me recuperaba de la operación de espalda y de la rodilla y sufriendo unos dolores atroces, comprendí lo profunda que se había vuelto nuestra relación. Billy pensaba ir a pasar las Navidades a Seattle con su familia y justo antes de marcharse vino a verme. Y con ese aire serio y prudente que le caracteriza me dijo: «Creo que siento un profundo amor por ti». Cuando lo dijo me di cuenta de algo que no había comprendido hasta entonces, o que quizá me había ocultado, que yo también sentía un profundo amor por él, y los ojos se me llenaron de lágrimas. Me besó y se marchó. Durante su ausencia pensé en él constantemente, pero como no quería molestarlo mientras estaba con su familia, aguardaba sus llamadas telefónicas con intensa impaciencia, combinada con una especie de nerviosismo. Los días que no me telefoneaba a la hora habitual me aterrorizaba la idea de que pudiera haberse quedado discapacitado o haber muerto en un accidente de tráfico. Y casi sollozaba de alivio cuando me llamaba 1 hora o 2 más tarde. Fue una época de gran intensidad emocional. Mi música preferida o los rayos inclinados y dorados del sol al atardecer me hacían llorar. No estaba seguro de por qué lloraba, pero experimentaba una intensa sensación de amor, muerte y transitoriedad, todo mezclado de manera inseparable. Tumbado en la cama, anotaba todos mis sentimientos en un cuaderno, dedicado al enamoramiento. Billy regresó al anochecer del 31 de diciembre y trajo una botella de champán.
Brindamos cuando abrió la botella y los dos dijimos, por ti. Y entonces llegó el año nuevo y volvimos a brindar. La última semana de diciembre el dolor del nervio había comenzado a disminuir. ¿Era porque el edema posquirúrgico se estaba reduciendo? ¿O era porque, una hipótesis que no podía sacarme de la cabeza, la alegría de estar enamorado compensaba el dolor de la neuralgia y lo aliviaba casi tan bien como el fentanilo? ¿Acaso el enamoramiento inundaba el cuerpo de opiáceos, de cannabiáceos o lo que fuera? En enero conseguí volver a escribir en mi escritorio improvisado a base del Oxford English Dictionary y también podía salir un poco, ya que era capaz de ponerme de pie. Me sentaba a fondo de las salas de concierto y de conferencias, iba a restaurantes y se podía comer en la barra, y volví a visitar a mi psicoanalista, aunque tenía que permanecer de pie en su consulta. Retomé el manuscrito de Los ojos de la mente, que había abandonado cuando tuve que guardar cama, y a veces he tenido la impresión de haber vivido a cierta distancia de la vida, algo que cambió cuando Billy y yo nos enamoramos. A los 20 años me había enamorado de Richard Selig, a los 27 había sufrido el tormento de Tántalo al enamorarme de Mel, a los 32 me había enamorado ambiguamente de Carl, y ahora, por amor de Dios, tenía 77 años. Tenían que ocurrir cambios profundos, casi geológicos en mi caso. Tenía que cambiar los hábitos de toda una vida de soledad y una especie de egoísmo y egocentrismo implícitos. Nuevas necesidades, nuevos miedos entraban en mi vida. La necesidad de otra persona, el miedo al abandono. Tenían que ser profundas adaptaciones mutuas. En el caso de Billy y mío, todo eso se vio facilitado por nuestros intereses y actividades compartidos. Los dos somos escritores y de hecho así es como nos conocimos. Yo había leído las pruebas del libro de Billy, The Anatomist, que había provocado mi admiración. Le había escrito para sugerirle que podíamos vernos si venía por la costa este. Visitó Nueva York en septiembre de 2008 y me gustaba su manera de pensar, seria y humorística a la vez, su respeto por los sentimientos de los demás y su combinación de franqueza y delicadeza. Para mí resultaba una experiencia nueva permanecer tranquilamente en brazos de otra persona y hablar, escuchar música o permanecer en silencio juntos. Aprendimos a cocinar y a comer bien juntos. Hasta entonces yo había vivido más o menos de cereales o sardinas que me comía directamente de la lata de pie en 30 segundos. Comenzamos a salir juntos, a veces a conciertos, lo que más me gustaba a mí, a galerías de arte, lo que más le gustaba a él, y a menudo paseábamos por el Jardín Botánico de Nueva York, que yo había recorrido en solitario durante más de 40 años. Y empezamos a viajar juntos a mi ciudad, Londres, donde le presenté a mi familia y a mis amigos, a su ciudad, San Francisco, donde tenía muchos amigos, y a Islandia, un lugar que nos apasionaba a los dos. A menudo vamos a nadar juntos en Nueva York o en el extranjero, y a veces nos leemos en voz alta lo que estamos escribiendo, pero sobre todo, como cualquier otra pareja, hablamos de lo que estamos leyendo. Vemos películas antiguas por televisión, contemplamos la puesta de sol o compartimos unos sándwiches para almorzar. Compartimos la vida de una manera tranquila y multidimensional. Un regalo inesperado y magnífico para mi vejez, después de toda una vida manteniendo las distancias. De niño me llamaban tintero, y a mis 70 años todavía parece que siempre voy manchado de tinta. Comencé a llevar un diario cuando tenía 14 años, y la última vez que los conté había llegado casi a 1000. Los tengo de todas las formas y tamaños, desde esos pequeños de bolsillo que llevo conmigo hasta enormes tomos.
Siempre guardo un cuaderno junto a la cama para anotar mis sueños y también mis reflexiones nocturnas, y procuro tener uno junto a la piscina, o cuando nado en un lago o en la playa. Nadar también puede producir muchos pensamientos que debo anotar, sobre todo si se presentan, como ocurre en ocasiones, en forma de frases o párrafos enteros. Cuando escribía con una sola pierna, extraía mucho material de los detallados diarios que había llevado como paciente en 1974. También el diario de Oaxaca se basaba en gran medida en mis cuadernos escritos a mano. Pero lo más habitual es que casi nunca repase los diarios que he llevado durante gran parte de mi vida. El acto de escribir es suficiente en sí mismo, sirve para clarificar mis pensamientos y sentimientos. El acto de escribir es una parte integral de mi vida mental. Las ideas surgen y cobran forma en el acto de escribir. Mis diarios no están escritos para los demás, y yo tampoco los consulto casi nunca, pero son una forma especial e indispensable de hablar conmigo mismo. La necesidad de pensar en papel no se limita a los cuadernos. Se extiende a los dorsos de los sobres, a los menús, a cualquier trozo de papel que tenga a mano. Y a menudo transcribo frases que me gustan, las escribo, las mecanografío en trozos de papel de vivos colores y las pego en un tablón de corcho. Cuando vivía en City Island, mi despacho estaba lleno de citas, unidas con anillas de encuadernar que colgaba de las barras de las cortinas que había sobre mi escritorio. La correspondencia es también una parte importantísima de la vida. Por lo general me encanta escribir y recibir cartas. Es una comunicación con otras personas, con personas concretas. Y a menudo me siento capaz de escribir cartas cuando no puedo escribir, signifique lo que signifique escribir, con mayúsculas. Guardo todas las cartas que recibo y también una copia de las mías. Ahora, al intentar reconstruir partes de mi vida, como por ejemplo la época fundamental y pródiga en experiencias de cuando llegué a Estados Unidos en 1960, esas cartas constituyen un gran tesoro, un correctivo a los engaños de la memoria y la fantasía. Una gran parte de lo que he escrito han sido mis notas clínicas y durante muchos años. Con una población de 500 pacientes en el Beth Abraham, 300 residentes en el hogar de las Hermanitas de los Pobres y miles de pacientes externos e internos en el Hospital Estatal del Bronx, he escrito más de 1000 anotaciones al año durante muchas décadas y me ha encantado. Mis notas son prolijas y detalladas, y otros han dicho que a veces se leen como si fueran una novela. Para bien o para mal, soy un narrador. Sospecho que esta afición a las historias, a la narrativa, es una inclinación humana universal que tiene que ver con el hecho de poseer un lenguaje, una conciencia del yo y una memoria autobiográfica. El acto de escribir, cuando ocurre con fluidez, me proporciona un placer, una dicha incomparables. Me lleva a otro lugar, da igual cuál sea el tema, en el que me hallo totalmente absorto y ajeno a pensamientos, preocupaciones y obsesiones que puedan distraerme, incluso al paso del tiempo. En esos raros y celestiales estados mentales puedo escribir sin parar hasta que ya no veo el papel. Solo entonces me doy cuenta de que ha anochecido y he pasado el día escribiendo. A lo largo de mi vida he escrito millones de palabras, pero el acto de escribir me sigue pareciendo algo tan nuevo y divertido como cuando empecé, hace casi 70 años.